Bienvenido a Te Conscientes, un programa que se concentra en la gratitud y el crecimiento para vivir vidas más sanas, ricas, satisfactorias, apasionadas y con propósito, ayudando a otros a hacer lo mismo, ya sea que eso signifique triunfar, encontrar el éxito, reavivar tu relación con la vida, descubriendo quién eres en esencia y contestando preguntas que aún no podías responder. Con Sensei Ryu, deja que el universo te sorprenda. Bienvenidos a Te Conscientes, mis queridos amigos, ¿cómo están? En esta ocasión queremos dedicar este episodio especial al día de ayer, que fue el Día Internacional de la Mujer, una fecha que se conmemora cada 8 de marzo en todo el mundo. Durante este día se busca reflexionar sobre los logros alcanzados por las mujeres en diferentes ámbitos a lo largo de la historia, así como también se busca generar conciencia sobre las desigualdades y los desafíos que aún enfrentan las mujeres en la actualidad. En este episodio vamos a abordar distintos temas relacionados con la mujer y la sociedad en una perspectiva más amplia con cuestión a la espiritualidad, y para eso tenemos una gran invitada, una invitada especial, Feri Legaspi, que es directora general de Grupo Ronin. Y bueno, pues esperamos que este episodio les resulte interesante y educativo y que juntos podamos seguir avanzando hacia una sociedad más igualitaria y justa para todas las personas. Vamos a comenzar, les presento a nuestra invitada de honor. Por favor, Feri, cuéntanos cómo estás, deja que nuestro público te conozca y háblanos un poco de ti. Hola, muchas gracias por la invitación. Pues te puedo contar un poco acerca de como las diferentes referencias que tengo para dar un poco de contexto acerca de lo que vamos a platicar. Súper. Soy Feri Legaspi, soy directora general de un grupo que inició con una agencia de relaciones públicas enfocada a empresas con base tecnológica que se llama Ronin PR, y un poquito previo a la pandemia empezamos a gestionar un espacio de reconexión para principalmente nuestro equipo de trabajo, nuestros clientes, personas dentro del mundo de emprendimiento tecnológico en México y Latinoamérica. Este espacio se llama Casa Ronin, y ese fue como el primer pasito de nuestra intención, ¿no? Después de haberlo abierto, 3 meses después empieza la pandemia, entonces Casa Ronin empieza a tomar otro tipo de forma, ¿no? Inicialmente iba a ser un lugar de reconexión con nuestro ecosistema, nuestra oficina, y poco a poco se fue modificando en este lugar con habitaciones para bienvenir a diferentes personas a que dieran experiencias con cuencos de meditación, diferentes herramientas que te reconectaran contigo mismo, pensando en la salud mental y en toda esta ola de caos que nos llegó a todos. Sí. Entonces ahí es donde nace Casa Ronin como proyecto, un espacio de experiencias para compartir experiencias de conciencia, y de ahí un poquito de pasos más adelante empieza como nuestra misión de esparcir semillas de conciencia a través de diferentes dinámicas, ¿no? Y por semillas de conciencia hablo de esos como destellos de conciencia que a cada persona los hacen reconectarse consigo mismos, ¿no? O sea, a través de una respiración, a través de una percepción meditativa a la hora de pintar, a la hora de cantar, a la hora de moverse, con diferentes tipos de dinámicas que generamos aquí en la casa, ¿no? Entonces, bueno, un poco ese es el contexto de qué es Grupo Ronin, ¿no? Y estos dos ámbitos que me conciernen y que aparte integro en mi día a día. Entonces, soy esta persona que en su momento, hace 10 años, visualizó la importancia de la tecnología y el impacto que iba a generar en nuestro día a día, y ahora puedo identificar cómo este mundo de conciencia y el reconectarse con uno mismo para así poder tener mejores interacciones con allá afuera, es como parte de esas dos cosas, de evolución del uno mismo, ¿no? Esta parte tecnológica, y que hoy en día se complementa con esta zona de conciencia y progreso evolutivo personal.
¿no? Claro. Y ese es un poco el contexto acerca de mí. Maravilloso, Fer, qué gusto escuchar este camino que nos compartes. Yo creo que eres un gran ejemplo de vida, puesto que hoy más que nunca las mujeres están luchando en todos los sentidos. Me parece algo súper interesante porque, bueno, aquí tú sabes que en Te Conscientes compartimos toda la filosofía de Shizen, y una de las filosofías más modernas de Shizen es encontrar ese balance entre la tecnología y la espiritualidad, porque tenemos la creencia de que la evolución de la tecnología ha involucionado la espiritualidad. E incluso ha involucionado en general al ser humano, porque hoy sin tecnología muchas personas no saben ni pueden vivir, ¿no? Entonces este camino que tú estás haciendo me parece muy equilibrado, porque la espiritualidad te enseña a vivir sin tecnología y la tecnología te enseña a vivir sin espiritualidad, pero cuando vives con ambas haces un balance espectacular. Entonces es un gran ejemplo para todos nuestros oyentes, es un gran ejemplo para el mundo en general. Me parece espectacular lo que estás haciendo, y bueno, pues súper conecta con el tema de hoy, ¿no? Porque creo que uno de los puntos más importantes que me gustaría abordar y por el cual se hizo este programa muy especial para todas las mujeres del mundo y también para los hombres, para que hagamos conciencia más profunda, ¿no? Y trabajemos en equipo, ¿no? Para generar este balance, es justo el papel de la mujer en la historia religiosa y espiritual, y lejos también de ese papel en la sociedad, ¿no? Ya sabemos que ha sido un papel difícil en todos los sentidos, pero hoy necesitamos un balance espiritual. Desde mi punto de vista y desde la perspectiva Shizen, la mujer es el punto más importante, es el 50% de la necesidad espiritual en el mundo, es el 100% de la necesidad del amor, es el balance que nos hace falta en todo el mundo para poder entender realmente cómo se vive en armonía en todos los sentidos. Entonces, sabemos que a lo largo de la vida, en el mundo espiritual y religioso, a pesar de que en muchas religiones se hablan de muchas mujeres importantes, se habla poco. Y además de hablarse poco, pues se minimiza un poco la historia, se minimiza un poco sus habilidades, sus capacidades. Y yo siento, desde una perspectiva de hombre, siento que se pone como un compromiso, ¿sabes? Como ese... Tengo que hablar de alguna mujer para que no piensen que solamente nos interesa hablar de los hombres. Uh-huh. Pero si no fuera por esa razón, creo que no las pondrían. Porque incluso en alguna religión fuerte como cristianismo, catolicismo, que hablan de esas vírgenes, ¿no? O de las Marías, siento que las ponen con ciertas limitantes en donde psicológicamente y humanamente una mujer no podría llegar a hacer eso si no es más que con ese cuento, ¿no? Ese cuento en donde no eres sagrada si no eres virgen, o ese cuento en donde fuiste sagrada porque tuviste un hijo, pero sin ensuciar el cuerpo según como lo conciben ellos, ¿no? Se me hace, disculpando y sin ofender al mundo, pero se me hace un tanto absurdo, ¿no? Yo creo que es momento de que entendamos el papel tan importante de la mujer, sin degradar el papel del hombre, evidentemente. No lo digo yo porque sea hombre, sino porque soy un ferviente creyente del equilibrio. Pero sí elevando al máximo ese gran poder que la mujer tiene y que es necesario para todos, porque definitivamente una mujer no puede entender al 100% el poder de un hombre, y un hombre no puede entender al 100% el poder de una mujer, porque no somos el uno o el otro, ¿sabes? Entonces, desde mi perspectiva y desde las enseñanzas Shizen, me gusta compartir que más que luchar por la igualdad, me gusta la idea de aprender a respetar las diferencias y aprender de ellas, porque yo no puedo decir que soy superior a nadie, puesto que todos somos distintos. Entonces cada ser humano tiene una gran sabiduría dentro de su corazón, y entendiendo esa línea, evidentemente todavía es mucho más fuerte lo que nos estamos perdiendo cuando no somos capaces de respetar la perspectiva, el poder, la inteligencia, la sabiduría y todos esos secretos guardados que hay en el corazón de las mujeres, que lo siento como una caja de Pandora, como una cajita llena de mucha sabiduría y que no hemos logrado encontrar,
porque el pleito es tan grande que no permite observar lo que realmente vale la pena. Entonces, así como veo que a veces hay pleito entre hombres, también a veces hay pleito entre mujeres, siento que es un tanto absurdo esta como historia, dualidad, esta ¿no? dualidad, exacto. Es que creo que una cosa no compite con la otra. Correcto. O sea, darle como ponerle un altavoz a la mujer no compite con la historia o la narrativa masculina y la importancia que los dos tienen. Creo que más bien hay que buscar el cómo complementar y encontrar esa unión en el trabajar en conjunto, ¿no? Hablas ahorita mucho como la historia, cómo se está contando o cómo la tenemos contada hasta el día de hoy. Así es. Y el papel de la mujer termina siendo un rol complementario o un rol secundario o un rol acompañante o un rol en donde señalado, sí, ¿no? A nivel dogma, ¿no? O sea, en las religiones, y en las historias espirituales, por lo menos occidentales, sí, ¿no? O sea, como hace rato me cuestionaba, bueno, o sea, a lo mejor es como mi percepción o a lo mejor es como mi ignorancia de no tener tan claras como todas las historias de mujeres grandes que hay en el mundo, pero soy una representación clara de cómo en el día a día y en el mainstream, ¿no? En el común colectivo, no existen estas narrativas fuertes desde un lugar de protagonismo, ¿no? Sí. O sea, claro que tenemos como ciertas historias, pero también narradas desde una perspectiva súper masculina, ¿no? Correcto. O sea, claro, la Virgen María, sí. Que es virgen, ¿no? O sea, exacto, ni siquiera al concebir al Maestro Jesús, exacto, o sea, tocó su cuerpo, ¿no? O sea, María Magdalena, cómo fue señalada por todo el pueblo y por toda la historia y toda la narrativa que hay detrás de ella, y cómo hay un desequilibrio completamente, o sea, o se va hacia un lado virginal o hacia un lado súper prostituido del papel de estas dos mujeres, ¿no? Y lo ves en diferentes religiones y lo ves desde diferentes historias espirituales, las brujas, ¿no? O sea, malas o que generaban caos. Y cómo es importante hoy en día cambiar esa narrativa, modificarla o poner allá afuera las historias de todas estas mujeres que sin duda existen en las diferentes historias, no nada más religiosas, sino de la espiritualidad en general, ¿no? O sea, porque no nada más como que quiero atar la espiritualidad con una religión, sino en el sentido de como entes espirituales que somos todos, cómo empezar a destapar esas historias de estas mujeres relevantes que sabemos que existen, o que si no sabemos que existen, buscarlas y ponerlas sobre la mesa, porque es súper importante esa representación para conectar, ¿no? O sea, de por sí ya es algo como bastante natural de la mujer, ¿no? El conectar consigo misma. Hoy claro, yo lo puedo ver, por ejemplo, con las actividades de Casa Ronin. Hay un mayor porcentaje de mujeres que vienen y que tienen curiosidad por reconectar consigo mismas, ¿no? Correcto. Que saben que hay algo más allá en donde quieren refugiarse y que muchas veces el conectar hacia el interior del uno, ¿no? Con sus emociones, con sus sentimientos, con el comprender las cosas desde diferentes lugares, trabajar con su energía. Y entonces te pones a ver cómo allá afuera, pues a lo mejor hoy en día hay muchas facilitadoras, muchas guías, muchas maestras, pero no tenemos como de todos esos antecedentes históricos en donde podemos ver el gran poder de la mujer dentro de todas estas historias como protagonista, sino como parte de la obra de teatro. Entonces, así como en los negocios, ¿no? O sea, hablando desde este lugar de este mundo de empresarial, es súper importante, y más en el rubro al que yo me dedico, ¿no? A hablar de historias de tecnología.
es tan importante hablar de CEOs, de mujeres ingenieras, de mujeres que representan dentro de todo este mundo STEM, ¿no? De ciencia, tecnología, ingeniería, cómo representan todo ese camino ya luchado y ya trabajado de ciencia y evolución y desarrollo, y cómo es importante que las niñas tengan esa visibilidad sobre estos role models, pues de este lado espiritual también. Así es. O sea, qué importante es hablar de las maryas, ¿no? En el concepto de Shizen. Bueno, sí. Desde que ahorita me encantaría que platicaras que es una marya, ¿no? Sí, pero qué importante es poner allá afuera todas estas historias de representación espiritual desde un lugar súper bonito y positivo, porque claramente han tenido un rol súper importante, ¿no? Y que hoy en día yo veo que no sé si la palabra es ocultar, pero sí por lo menos no se tiene por default dentro de la narrativa, dentro de la historia. O sea, yo dentro de las prácticas budistas a las que he tenido como el beneficio de ser parte, pues tenemos como a todas las budas, pero que son representaciones de un Buda hombre, una reencarnación, o son visiones que tienen los ciertos budas de una imagen femenina, y que esa imagen femenina dentro de su viaje fueron quienes no sé, representan la protección de algo, ¿no? O sea, o del Dharma, o la protección de los otros budas, o las madres de todos los budas. Sin embargo, hasta el día de hoy yo no tengo clara la historia de una buda. O sea, no me han sabido contar la historia de una Buda desde que nació como, ya sabes, individuo, como ser humano tangible, desde que nació todo su camino hasta que llegó a esta budeidad, ¿no? Claro. O sea, hasta que llegó a la iluminación. Entonces, está pues muy sesgada la historia en cuanto a la representación femenina dentro de esta espiritualidad, ¿no? O sea, como que lo más tangible que tienes a lo mejor de estas grandes maestras, por lo menos aquí en México, es que Pachita, ¿no? A lo mejor tienes a María Sabina, tienes son como las dos como más presentes que yo tengo, pero ¿sabes? O sea, pero porque fueron así el top de la representación de este mundo mágico, ¿no? Claro. Y de conexión con el todo. Pero fuera de eso, o sea, en una narrativa e historia regular, constante, no tenemos esas historias a la mano. Correcto. Entonces yo las veo como no nada más subvaloradas, sino subrepresentadas. Y creo que eso es algo que debería modificarse y estarse cuestionando hoy en día, porque es súper importante la representación. Si ya lo vemos como en este mundo mundano, ¿no? De empresas, de CEOs, dentro del día a día, como vemos que las grandes empresas, cuando tienen CEOs mujeres, modifican el corporativo completo, porque agregan ciertos valores y ciertas características que son súper importantes para la evolución de las empresas, de las industrias enteras. Sí. Como dentro de este lado de la espiritualidad, creo que vale muchísimo la pena que cuestionemos esas historias que no se han contado, o por lo menos traerlas mucho más a la superficie para tenerlas más tangibles, más arriba y más representadas a todo este colectivo de mujeres que hoy en día sí están ávidas y curiosas por este despertar común que ahorita está sucediendo en la humanidad, ¿no? Correcto. Y bueno, poniendo una pausita ahí tantito. Sí, claro. Nada más para que me encantaría como que dieras este contexto de las maryas. O sea, sí, porque yo lo tengo como muy claro que es una marya, pero desde la perspectiva Shizen, como alimentar ese concepto, esa información. Sí. Claro que sí. Bueno, antes que nada me gustaría hacer mucho énfasis en un comentario que hiciste al inicio, en donde comentabas que quizás sea ignorancia el tema de no saber tanto de las mujeres relevantes en la historia, pero no es ignorancia. O sea, en este momento nos pueden estar escuchando un grupo de intelectuales que te puedan decir que sí hay historia y que a lo mejor han leído y que lo que necesitamos es estudiarlo,
Pero ese no es el punto. El punto es que necesitas investigar para saberlo, ¿no? Sin embargo, de las deidades masculinas no necesitas investigar. O sea, claro, hay más información que de la Coca-Cola. Entonces, sin tener que investigar te enteras por una plática, por un comentario, por una película, por un libro, por alguien que lo platica en un día a día, ¿no? Sí. Y entonces todo el mundo sabe algo y de las deidades femeninas, que también hay muchas, que fueron muy importantes, que tuvieron mucha historia y que realmente son muy poderosas y dejaron una gran enseñanza en el camino de la vida, se tiene que investigar para saber, ¿no? Y además se investiga y se encuentran cosas muy amarañadas, ¿no? Se encuentran historias contadas cada quien a su manera, modificadas, incluso hasta insultadas, ¿no? Sin embargo, son tan poderosas, ¿no? Que con todo y ese intento de apagar esas frecuencias están ahí, ¿no? Hablabas de la Pachita, por ejemplo, ¿no? Pero también el poder inmaculado de la Tonantzin-Coatlicue, que conocemos como la Virgen de Guadalupe, y la conocemos así porque nos cambiaron el nombre y nos la impusieron así. Sin embargo, ¿cuánta gente no hay que es guadalupana nada más y no creen otra cosa más que en Guadalupe, sobre todo en México? Porque su frecuencia y su vibración es tan alta, su poder, su necesidad, más bien esa energía que nos provoca esa necesidad de sabernos parte de, es tan grande que no necesita ser consciente, ¿sabes? Al final, ahí está un gran ejemplo de algo que no necesita comercial para darse cuenta que tiene ese gran poder, porque tiene mucho poder, ¿no? Y entonces, ahora sí, conectando con esta pregunta que me haces, en efecto, en Shizen, nosotros conocemos a las Maryas como las mujeres budas. En Shizen se sabe que la iluminación no puede llegar por cuenta propia. La iluminación no es egoísta, la iluminación no es por un yo. La iluminación es por una conexión y un equilibrio balanceado y armonizado en el entendimiento, en la comprensión y claridad del todo. Entonces, cuando se entiende el todo, empieza a llegar poco a poco ese satori, esa iluminación. Pero no se encuentra nada más en la iluminación de mi propio ser, sino en el entendimiento del ser, que es distinto de mí. Entonces sí, entiendo, analizo y conecto con esta práctica de la contemplación sobre las cosas. Pero también tengo que aprender a escuchar, entender, vibrar, sentir y contemplar la frecuencia que es diferente de mí. Es decir, si soy hombre, debo de aprender de una mujer. Si soy mujer, debo de aprender de un hombre. Porque yo no tengo la capacidad de entender por mi propia cuenta la frecuencia que no me pertenece. Entonces, la Marya es esa gran mujer que alcanza esa gran iluminación, es esa Buda, ¿no? Que si le ponemos un título, como Buda significa el iluminado, ¿no? Marya significa la iluminada. Entonces, hay muchas mujeres Budas, o más bien Maryas, en el sentido correcto del Shizen. Evidentemente sí, de hecho hay una mujer por cada hombre iluminado, y que me disculpen todos aquellos que estoy pisándoles los callos, pero la realidad es que este programa está hecho para expresar con transparencia la realidad de las cosas desde la perspectiva Shizen. No choca con ninguna perspectiva, simplemente si a alguien no le gusta, pues se respeta, pero esa es la realidad desde nuestra perspectiva, y para nosotros la mujer es tan importante como una necesidad, como la existencia, como la vida, como el entendimiento de que si como hombre no entiendes a la mujer, o como mujer no entiendes al hombre, entonces solo entiendes la mitad de tu vida, ¿no? Entonces, ese es un punto importante, porque al final Shizen significa naturaleza, ¿sí? La palabra Shizen, si la divides, Shi es muerte y Zen es vida, o Shi es la espiritualidad y Zen es la materia. Entonces, cuando juntas le llaman naturaleza. Al juntar vida y muerte, o al juntar materia y espiritualidad, entonces juntas lo más sagrado de la vida, que es la concepción del todo en una frecuencia. Cuando tú entiendes y logras respetar, entender y aprender como hombre de la mujer, estás logrando evolucionar tu ser, y viceversa. Por lo tanto, me es un poco complejo
entender cómo es que en otros caminos se ve como más importante la frecuencia masculina, porque es como si yo creyera que solo la mitad de la naranja es importante y la otra mitad no. Entonces una naranja no podría ser una naranja si solo está hecha la mitad, ¿no? Entonces, en esa perspectiva es así de grande lo que significa el respetar aquello que es distinto. No vamos a hablar de la mujer porque para mí no es un caso específico, ¿no? Insisto, para mí es tan sagrada y tan importante como lo es todo en la vida. Entonces, me cuesta un poquito de trabajo como dividirla para tocar el tema, ¿sabes? Sin embargo, es así, ¿no? No se puede concebir la vida si no entendemos que la muerte es parte de la vida. No se puede concebir la luz si no entendemos que la luz existe gracias a la oscuridad. Entonces, no podemos vivir un mundo entendiéndolo, llevándolo a un balance de sabiduría, si no entendemos que la energía femenina y la masculina deben de trabajar en balance, que lo negativo y lo positivo son importantes, por eso existen ambos, porque uno es responsable de la existencia del otro y así sucesivamente. Y entonces las marjas son todas esas mujeres que han alcanzado o están alcanzando esas habilidades increíbles, ¿no? Que no cualquiera, y no digo que no cualquiera pueda, sino que no cualquiera se atreve a buscarlas, porque evidentemente, a diferencia de muchos otros sentidos o líneas, creencias, etcétera, aquí sabemos que cualquier hombre, cualquier mujer puede alcanzar su máximo, pero tienes que trabajar en ello. No es un regalo, no es un don, no es que tú hayas nacido siendo la elegida o el elegido, no. Tú naciste con las ganas de serlo y entonces vas a trabajar como lo diste y lo dicta la naturaleza. Vas a trabajar y te vas a enfocar a lograrlo. Y si te enfocas, si trabajas, si vas con ese impulso infinito para lograrlo, definitivamente vas a lograr serlo en algún punto de tu historia. Entonces, las marjas son una cosa maravillosa. Las marjas y su dharma son algo que en especial el hombre debe de trabajar mucho, porque es información que no está en tu corazón, es información que está en el corazón de una frecuencia que no eres tú. Y entonces es muy importante atender, entender, observar, aprender. Si no, no hay evolución. Entonces, un poquito por ahí es la línea de lo que significa ser una marja. Y bueno, estoy seguro que muchas marjas están escuchando. Y buscar a todas esas marjas para que en colectivo sí. Todos nos iluminemos. Exactamente, esa es la idea. Oye, dime. Río, una duda. ¿Por qué crees, o tienes la información, ¿no?, que a lo largo de la historia, en todos los diferentes, con las religiones, ha sido más importante poner a los hombres allá afuera como estos representantes que a las mujeres? O sea, sí sabemos que por cada maestro hubo una maestra. Sí. ¿En qué momento perdimos como esa información de los dos lugares, no? O sea, porque aparte supongo que, o sea, no nada más tiene que ver con el hombre y la mujer, tiene que ver con el femenino y el masculino, o sea, como energía en cada uno de esos dos entes, ¿no? Así es. O sea, ¿en qué momento o por qué, qué fue lo que sucede para que sea más importante contar la historia de Shakyamuni que de Yosedara, ¿no? O sea, que en su caso fue como su par, balance, ¿no? Sí. Su balance. ¿Qué pasa? O sea, ¿alguna vez se contó las dos historias? ¿Se contaron las dos historias? ¿En algún momento se tenía muy claro que estaban como estos dos personajes siendo protagonistas de esta iluminación? ¿O definitivamente simplemente resaltó más uno que la otra? No resaltó más una que la otra. Definitivamente sí, la respuesta es sí, en un momento de la historia. En el pasado, de hecho, en el presente que vivieron esos maestros, la historia fue distinta, ¿no? Desde como concebimos la historia Shizendo, explica que nosotros hoy conocemos la historia que al mundo le ha gustado contarnos.
si tú pones un poquito de atención en el camino de las religiones y las espiritualidades, la mayoría modifica su verdadera historia con base a la evolución del humano, ¿no? Es decir, si hoy vivimos una cierta época en donde, no sé, te voy a inventar algo, en donde hoy los perritos pueden tratarse como humanos, ¿no? Entonces, de pronto, si a la religión o a la espiritualidad les conviene, habla de que para ellos es bueno y entonces empiezan a jalar más gente y modifican sus creencias para poder abrazar cada vez más seguidores, ¿no? Y ya que estés dentro de eso, voy a trabajar de alguna manera para enfocarte lo que realmente a mí me interesa. Entonces, con base a tu pregunta, la respuesta se llama control. Ajá. La respuesta se llama control. ¿Y por qué? Es una respuesta muy sencilla de entender. Observemos la naturaleza humana. ¿Qué provoca una mujer regularmente? Una mujer o una energía femenina, porque además también entendamos que la energía femenina se puede disfrazar como sea, ¿sí? Es decir, la materia es una ilusión. En su mayoría, un hombre físicamente es un hombre energéticamente, pero también hay muchos hombres que físicamente son mujeres y viceversa. Una mujer que físicamente es mujer, pero energéticamente es hombre, ¿no? Entonces, lo importante es la energía, no lo que la materia en su ilusión nos quiere mostrar. Cada uno tiene su papel y viene a cumplir ese papel. Pero, ¿cómo funciona realmente y por qué alejar a la energía femenina? Porque la energía femenina tiene una capacidad de evolucionar todo lo que está a su alrededor impresionante. Por ahí hay un dicho muy antiguo que en algún punto la propia mujer lo empezó a odiar, que decía que detrás de un hombre hay una gran mujer. Y entiendo la concepción del por qué odiaban o odian en estas fechas esa frase. Sin embargo, desde mi perspectiva un poco más chisenesca, no creo que se debería de odiar, se debería de entender. ¿Por qué decían que siempre había una gran mujer? Porque no importaba si el hombre era o no capaz de lograr algo. Si estaba conectado con alguien que impulsaba desde atrás, con esa frecuencia femenina lo evolucionaba. Entonces sí me queda claro que a lo largo de la historia han habido muchos hombres exitosos gracias a su pareja o gracias a una mujer que había atrás impulsándolo. Y eso significa que esa energía femenina estaba impulsada para evolucionarlo. Imagínate que todo eso fuera una cuestión de libertad. Imagínate que yo fuera el representante de la religión más grande del mundo y le enseñara a todo el mundo que si tú logras aprender a trabajar en conjunto, en balance con una mujer como hombre, y tú como mujer lograras impulsar a cualquier personaje que esté alrededor de ti, incluyéndote a ti misma, con esa gran capacidad que tienes de manera natural, ¿qué pasaría? Lo único que pasaría es que se acabaría la necesidad de líderes en muchos aspectos. Un líder en algo que tenga que guiar a los demás no sería necesario, porque entonces cada quien aprendería a evolucionar por sí mismo, en equipo, en grupo, en sociedad, pero con mucha más facilidad. A lo mejor sí existirían líderes, pero para manejar orden, no para manejar masas, no para decir lo que debes o no debes de hacer, solamente para dar orden, ¿no? Un poquito como lo hacemos acá que por cierto, déjenme le comento a todo el público que hoy el programa está siendo transmitido desde Casa Ronin, y nosotros sabemos que tú eres excelente en administrar Casa Ronin, y entonces aquí recibes a todo tipo de persona que venga con una creencia, con un motivo, pero siempre y cuando sea un motivo bueno y se quiera compartir, y entonces no le cierras la puerta a nadie, y entonces tú manejas una organización y les ayudas a evolucionar su línea, su camino, sus intenciones, y le vas dando ese camino, ¿no? Ese es un liderazgo Shizen, es un liderazgo natural, un liderazgo que no se siente superior a los demás, pero que sí les ayuda a tomar el camino con base a lo que están buscando, ¿sabes? Entonces hay muchos seres humanos que tienen una gran capacidad, una gran conexión, un gran dharma, un tesoro en ese corazón para compartir y evolucionar a los demás, pero no tenemos el orden.
para hacerlo de manera correcta. Entonces, de pronto llegan mujeres con gran energía o seres humanos con gran energía femenina que te dan la evolución para salir para salir adelante, para empujar, para impulsar, para que tus ideas se expresen, para que seas escuchada, ¿no? Si ponemos atención en la vida, es mucho más fácil escuchar a una mujer que a un hombre. O sea, cuando un hombre se para en un escenario y es muy bueno para expresarse, es fácil de verlo, pero tuvo que pasar por un proceso muy difícil, muy complicado, para aprender a orar, para aprender a explicar, expresar, porque de alguna manera viene también desde esa línea difícil de lo que significaba ser hombre, ¿no? Tenías que ser rudo, tenías que ser todas esas reglas antiguas que hoy ya no queremos seguir. Y como mujer, pues era más fácil expresarte, ¿no? Porque si te expresabas desde la emoción, era natural verlo. Si el hombre se expresaba desde la emoción, era como un cobarde, ¿no? Entonces, claro, como que se señalaba como la emoción detrás de sus palabras o de cualquier discurso que... Bueno, pero también puedo yo pensar a lo largo de la historia, o sea, como grandes hombres que cuando estaban conectados con sus sentimientos y sus emociones, pues eran hombres que manejaban masas enteras, por supuesto, a beneficio común, ¿no? Así o sea... Y normalmente a quién le otorgan el beneficio de haber aprendido eso. Regularmente es a la línea femenina. Gracias a mi mamá aprendí a quererme. Gracias a mi pareja aprendí a expresarme. ¿Cuántos hombres no hay todavía en esta época que son muy duros consigo mismos y solamente lloran al lado de su pareja? ¿No? ¿Por qué? Porque volviendo al tema, la mujer tiene la habilidad, o más bien la frecuencia femenina, tiene la habilidad de destapar todo aquello que está trabado, tiene la habilidad de evolucionar todo aquello que está atorado. Evidentemente, como mujer, cuando tú decides evolucionar por ti misma, vuelas, ¿no? O sea, vas como proyectil a la evolución. Analicemos la historia. ¿Cuántos años ha tenido que esforzarse el hombre para controlar al mundo? ¿Y cuántos años necesitó la mujer para despertar y tomar puestos altos? Hoy hay grandes mujeres en la historia presente, en la historia moderna, que tienen, unas habilidades increíbles, una capacidad de llevar masas al por mayor, ¿no? Hay gente que hoy está trabajando durísimo y haciendo cosas increíbles. Por ejemplo, te platico un poco, yo tengo una gran amiga que comenzó con un movimiento llamado 50+1, que es un movimiento a favor de las mujeres y que es una cosa espectacular. Sí. O sea, y empezó con su empatía, con su poder, con su energía. Ella es una gran mujer, es una mujer de la política mexicana. Es ella es Marielena Orantes, ¿no? Y yo la admiro muchísimo por esa línea, porque hace un trabajo espectacular todos los días, incansablemente, por ayudar a las mujeres. Y las mujeres que ha ayudado se han convertido en líderes, ¿sabes? Sí. Y eso es lo importante, que cuando una mujer enseña a otra, la vuelve líder, no la vuelve seguidora. Y entonces hace una gran comunidad de líderes. ¿Qué pasa cuando un hombre aprende de una mujer eso? Deja de crear ovejas con un pastor, sino es un líder que crea más líderes, que claro, siguen al que más sabe o al que más lleva camino recorrido, pero al final el motivo del que más sabe es que los demás sepan más para hacer una evolución mutua. Sí, para crecerlos a todos en conjunto. Hay algo súper interesante que ahí dijiste. O sea, todas estas características que como mujer un poco traes por default, sí, ¿no? O sea, como que pensar en comunidad, como agarrar las habilidades, las diferentes habilidades y poderlas conectar para un bien común. Sí. O sea, hay como ciertas cosas que por default hacemos, ¿no? Así o sea, como que se tienen naturales. Por supuesto. Que no digo que los hombres también tengan a lo mejor estas habilidades, ¿no? Pero yo las veo más notoriamente, o sea, como más orgánicas en las mujeres que conozco. Así ¿no? es. Y a lo mejor también tiene que ver como por los roles que se nos han impuesto a lo mejor socialmente y el cómo tenemos nosotras que ir creciendo un poco más de la mano, desde la abuela que ayuda a la mamá, que la tía te lleva, que, ¿no? O sea, como que es más un tema comunal.
Esto me llama mucho la atención porque es un tema que toqué con una chava increíble que dio un taller era algo así como el dinero visto desde una perspectiva matriarcal. Nos dio un taller en un retiro que tuvimos en diciembre que se llama Mona. Mona es una chava colombiana que ha vivido la mayor parte de su vida en Estados Unidos. Es una fregonzaza, o sea, tiene varios talleres que es justo para enseñar el manejo del dinero desde una perspectiva femenina. Y de lo que hablaba eran de dos cosas que me llamaron muchísimo la atención. Uno era cómo las mujeres utilizamos el dinero a favor de varias personas. Sí. O sea, como que no lo piensas en temas de recursos propios para mi crecimiento desde una perspectiva egoísta o personal. De alguna forma siempre estamos repartiendo. Así es. ¿No? O sea, o viendo que desde este lado se vaya a la escuela, desde este lado se cubra la comida, desde este lado le das a la señora para ayudarla, después de este lado le ayudas a los papás. O sea, como que... Y que si la vecina sabes que a lo mejor no tiene ahorita, bueno, entonces hacemos una tanda. O sea, como que la forma de ver los recursos desde una perspectiva femenina tiene mucho que ver con la ayuda comunal y el esparcirlo de forma en la que a todos de alguna forma les toque, ¿no? O sea, y eso pues tiene mucho que ver con las características de cómo uno lleva su día a día, ¿no? O sea, yo lo veo con mi equipo de trabajo, en su mayoría somos mujeres, y hay una intención muy presente de estar enseñando y aprendiendo constantemente, sabiendo que si todas comprendemos ciertas cosas, todas crecemos y tenemos un mejor desempeño, y pues a todas nos conviene que la empresa esté bien vista, bien percibida y que genere buenos resultados. Correcto. ¿No? Entonces, como que hay un pensamiento, un mindset bastante colaborativo. También puede ser sumamente caótico y no digo que todo el mundo lo tenga tan presente o tan trabajado, pero claro, que sí, de una forma muy natural creo que hay como una repartición de recursos más, mucho más clara. Y por el otro lado, el tema de los recursos. Sí. El entender, y ella nos lo explicaba, es súper importante como hacer consciente este tema de que los recursos no nada más son monetarios. Correcto. Somos muy como a lo mejor inconscientemente, o sea, como de una forma muy desde el subconsciente logramos entender o logramos administrar recursos que no necesariamente es cash, ¿no? De forma, tengo esta red, le voy a pedir a la vecina, o sea, regreso como a los mismos ejemplos. Pero es que la abuela me puede ayudar con esto, pero es que si no, yo llevo una naranja, pero esta lleva el agua, pero esta lleva el pan, pero o sea, los recursos no nada más son monetarios, tienen que ver con la red que tengo, tiene que ver con entender las cosas que tengo como algo que yo puedo aportar y de lo que puedo también generar un intercambio. Correcto. Entonces, como que esas dos perspectivas desde el lugar femenino y desde características femeninas a mí me llaman mucho la atención, que es cuando tengo los recursos los pienso de forma comunal y cómo repartirlos para que todos de alguna forma se vean beneficiados, y por el otro lado es los recursos no nada más tienen que ser tangibles o en efectivo o en dinero, sino también entiendo como todo lo que hay alrededor mío como un recurso intercambiable por el cual también puedo verme beneficiada y beneficiar a otros, ¿no? Correcto. Entonces, a lo mejor no todos lo tienen de forma consciente o no todas lo tienen de forma consciente, pero es algo que naturalmente haces. Sí. Entonces, creo que de la misma forma, se dirige no nada más hacia este lado económico y como de construcción
social o comunal o de mi comunidad, sino también a nivel información o a nivel gestión de espacios o a nivel aportación de un valor que yo pueda generarle a mi sociedad y a mi entorno, ¿no? Es. Como una casa de experiencias o como la misma información que ya pueda poner sobre la mesa, ¿no? En una conversación. O sea, como correcto. Que hay perspectivas un poquito más amplias que creo que vale la pena como recordarlas. Totalmente. De hecho, uno de los consejos que siempre les doy tanto a parejas como a empresas, etcétera, es que la economía del hogar o de las empresas siempre las lleve una mujer. ¿Por qué? Porque evidentemente es una energía de evolución. Lo que sí les aconsejo es que la energía de la mujer es tan potente que tiene mucho que ver con tus emociones. Entonces, si tú no logras dominar tus emociones y estás manejando la economía de tu casa o la economía de tu empresa, puedes llevarla a la alta y a la baja en un 2x3, ¿no? Sin embargo, es súper claro y observa cómo cuando la administración la lleva una mujer en específico, deja tú solo la evolución, también el balance de las cosas. Es muy difícil que se caiga la economía. Cuando hay alguna pareja en donde hay un pleito y rompen, hay muchas personas que han llegado y me dicen: es que rompí con mi pareja y haz de cuenta que me empezó a llover sobre mojado y la economía se me fue al suelo y me fue muy mal. O hay quienes dicen: es que estoy peleado con mi pareja y entonces no me va bien, etcétera. Es que de verdad influye mucho. Entonces es bien importante que tengamos claro las habilidades o los grandes poderes que tiene la energía femenina, como también la masculina, que en sí es el tema de la voluntad, ¿no? De trabajar y hacer que las cosas sucedan, y la mujer hacer que las evolucionen, ¿no? Se puede hacer un gran equipo, o más bien la femenina, se puede hacer un gran equipo trabajando todo en balance. Y entendiendo que sí, que todo esto de verdad existe, de verdad funciona y de verdad lo hemos visto, ¿no? A lo largo de la historia, como bien tú lo dijiste, inconscientemente, a lo mejor no lo saben, pero siempre han sido las grandes administradoras del hogar, ¿no? Uh-huh. Y pueden llegar 5 pesos y puedes hacer que rindan para 1000 cosas y no lo puedes creer. O sea, a veces hasta te lo preguntas o analizas en tu pasado y dices: bueno, ¿cómo hacía mi abuelita o mi bisabuelita para mantener a tantos hijos si no les iba tan bien, ¿no? O hoy tú observas y dices: wow, tengo muy pocos hijos o no los tengo y me cuesta trabajo, ¿cómo le hacían ellos? Bueno, o ellas. Al final siempre hay una cuestión natural con la cual logras salir adelante, ¿no? Entonces, repito, el tema aquí se llama respeto por las diferencias, se llama el aprender mucho de mí y después aprender a compartirlo también, ¿no? Sin esta energía tan pesada del rechazo a lo que es diferente de mí, uh-huh. ¿No? Un consejo que me gustaría dejar aquí en la mesa para todos es eliminar la culpa, ¿sabes? Eliminar ese odio por lo que no he logrado entender. Y sobre todo por el pasado, ¿no? Me queda claro que en el pasado las cosas fueron muy terribles para muchos seres, ¿no? No vamos a hablar nada más de la mujer, sino para muchas personas. Y en esa línea, escuchemos y sintamos dónde estamos parados hoy. Y quienes todavía no han logrado evolucionar, pues para eso estamos los que estamos bien de alguna manera, para ayudar a los que todavía no lo logran y hacer esa energía en cadena, ¿no? No dejar de luchar por esta gran lucha que están haciendo las mujeres en general, no dejar de empujar, no hacer una marcha una vez al año, sino hacer un esfuerzo todos los días, cada minuto, cada segundo, pero por ser empáticos con los demás, ¿no? La misma sororidad, como lo hablaban en algún punto, que creo que es una palabra nueva que se enfoca únicamente a la ayuda de la mujer con la mujer, ¿no? Al que no se pongan el pie, al que no cometan el error del hombre que cometió durante mucho tiempo de ponerse el pie para ver quién era el mejor, y en lugar de ayudarse a evolucionar juntos, ibas y tirabas al de al lado para que tú fueras el campeón, ¿no? Entonces, uh-huh. No cometer ese error, sino crecer juntas, y además también observar y empezar como hombres, para todos los hombres que nos escuchan, de verdad empiecen a observar
y atrévanse a evolucionar, porque ya no estamos en la época de las cavernas, ya es momento de observar y aprender de lo que no somos, ¿no? Y hacer ese gran equipo, es ese punto. Y bueno, terminando la pregunta que hacías hace rato de por qué actúan así las vías espirituales, las religiones, la política y todo en general, pues al final todo esto es control, ¿no? Si yo domino o detengo la energía de la mujer, no permito la evolución incluso del hombre, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues sí, es una cuestión ya mucho más arriba de aquellos grandes controladores de la vida, ¿no? Que juegan todo el tiempo, pero no importa qué juego se juegue allá afuera, lo importante es la capacidad que tenemos nosotros como seres humanos individuales, de tomar las decisiones correctas, de ser un ejemplo de vida para todo lo que está a mi alrededor, y entender que mi cambio va a ser el cambio de todo lo que está a mi alrededor, y hacer pandemia positiva, ¿no? Hacer una pandemia de balance, hacer una pandemia de respeto, hacer una pandemia de amor, de fuerza de voluntad, ¿no? Entonces, es por ahí, mi querida Feri, el tema del programa de hoy, ¿no? Claro, y ¿sabes qué? O sea, creo que lo más importante de todo esto es, hay luchas que se siguen luchando, definitivamente. Claro. Hay violencia que no ha cesado, hay muchos caminos que faltan todavía gritarse. Correcto. Sin embargo, también en paralelo creo que es súper importante permear este mindset de respeto mutuo. Claro. O sea, tanto en una conversación femenina como masculina. O sea, no va a haber forma de que se llegue a un balance, no va a haber forma de que dejen haber motivos por los cuales gritar. Exacto. Si no se empieza a permear el respeto hacia los diferentes géneros. O sea, no podemos seguir con narrativas machistas, no podemos seguir con narrativas misóginas, no se puede justificar. Correcto. Cualquier tipo de violencia, tanto física como hablada y en acciones, sí, ¿no? Sí. O sea, y en actitudes siquiera. Por supuesto. Entonces sí es como súper importante que si se percibe o si se está en una situación, o sea, y lo digo tanto hombres como mujeres, ¿no? Pero sobre todo como hombres alimentando esas actitudes en amigos, en papás, en hermanos, en colegas. Sí. Y también creo que las mujeres hemos formado parte también de este perpetuar ciertas actitudes, ¿no? Consciente o inconscientemente. Claro. Pero creo que es importante que justo hoy en día, tras estos gritos que se siguen gritando y estas luchas que se siguen luchando, estemos mucho más presentes en esas conversaciones en donde puedes poner un alto, en donde puedes no hacer que persista la misma narrativa que violente a cualquiera de los dos géneros. Correcto. En este caso hablando de la violencia hacia la mujer. Entonces, sí, o sea, es como esa invitación a veamos las características diferentes que tenemos, los diferentes géneros o las diferentes energías, y no formemos parte de ese perpetuar en la conversación y en la acción. Correcto. ¿No? Correcto. Sí, de hecho, bueno, pues ya para terminar este programa, quiero invitar a toda la comunidad a entender que esta no es una lucha feminista, esta es una lucha humanista, y se trata de que todos los seres humanos luchemos por ese balance que en efecto ha dañado tanto a las mujeres específicamente. Pero no solo la mujer debe de pelear, también el hombre, y deben de entender todos los hombres que es tiempo de evolucionar, que estamos 2023 años después de Cristo pensando de la misma cavernícola forma, y no es posible que cada que hagas un comentario machista
recuerda que tu cerebro ya le toca evolucionar, o sea, bájale a esa escasez de intelecto, ¿no? Hay que subir la sabiduría, hay que conectar el corazón y entender que todos estamos en la misma lucha porque es un beneficio para todos. A ver, si observamos, la falta de respeto a una mujer evita el aprendizaje y la evolución del hombre, disculpen, pero qué tontería, ¿no? O sea, y viceversa. Entonces, realmente es una lucha universal, es una lucha que no va a parar y no tiene que parar hasta que esto se balancee y quizás nunca suceda, porque entre los propios hombres sigue habiendo mucho odio y mucho rencor, pero sí que cada vez sea más grande y que cada vez sea más haya un equipo más grande entre ambas frecuencias y entre la propia frecuencia y todos aquellos seres humanos que no les gusta evolucionar, bueno, se les respetará, pero también se les observará como lo que son. Aquellos que todavía quieren seguir en la época de las cavernas y seguir actuando como un gorila, ¿no? Entonces, ojalá que ya sean menos cada vez y bueno, pues los invitamos como siempre a hacer mucha conciencia, ¿no? Porque por eso este programa de Té Conscientes tiene tanta línea de conciencia, ¿no? Eso es lo que queremos provocar. Conciencia en los demás, consentirte a ti misma, a ti mismo, hacer esto cada vez una comunidad más grande y entender pues lo que siempre, ¿no? El consejo que siempre damos al final, no olvides que nosotros hablamos del corazón a corazón y que ser feliz y ser cortés es contagioso, así que hay que ponernos a contagiar a todo el mundo y pues, ¿qué nos dices, qué nos aconsejas, mi querida Feri, ya para terminar el programa? Nada. Observémonos, respetémonos, justo como dices, lo cortés se contagia, lo feliz y lo cortés se contagia. Así es. Entonces, pues, a contagiarnos. Eso es. Muy bien, pues muchísimas gracias. Y mujeres de todo el mundo, no dejen de brillar, sigan brillando y vamos a seguir trabajando todos en equipo. Vamos a hacer esto cada vez más grande. Muchas gracias, Feri, me dio gusto escucharte, hablar contigo. Esperemos vernos en otro programa para un tema más amplio, para continuar este mismo. Pero gracias por tu gran compañía. Gracias, Río. Nos vemos en la próxima, amigos. Hasta pronto. Nos dimos todo lo que se nos dio, nos dimos todo eso y mucho más, para después reconocernos otra vez. Nos damos todo lo que se nos da, nos damos todo eso y mucho más. Amanecer colgado de tus labios, brillas y brillas tan lindo y brillamos juntos entre pestañas. Divina, divina sonrisa, abrazo de luna llena. Oh, oh, no. Oh, oh, oh. Nos dimos todo lo que se nos dio, nos dimos todo eso y mucho más, para después reconocernos otra vez. Brillas y brillas tan lindo y brillamos juntos entre pestañas. Divina, divina sonrisa, abrazo de luna llena. Y así, juntitos los dos, y así, lo que se nos dio, y así
juntitos los dos, y así lo que se nos da